En la comida de cumpleaños de mi nieto, mi nuera levantó su copa y dijo: «A la anciana que irá directo a un asilo apenas recibamos la herencia». Yo alcé mi vaso y respondí con calma que la escritura de la casa está a nombre de quien me cuide hasta el final. Me alegra tenerlos aquí. Sigan mi historia hasta el final y comenten desde qué ciudad me están viendo para saber hasta dónde ha llegado. Las risas llenaban el comedor esa tarde de domingo, mientras celebrábamos los 10 años de Diego. Me pasé toda la mañana cocinando su platillo favorito: carne al horno con zanahorias glaseadas y ese puré de papas que tanto le gusta, con trocitos, aún enteros como le encanta. Mis manos ya no son las de antes, pero logré decorar el pastel justo como él quería, con chispas de colores de sobra. «Abuela, este es el mejor cumpleaños de todos», exclamó Diego con una sonrisa chimuela que me derritió el corazón al abrazarme con fuerza. Le acaricié la cabeza y sonreí. A los 65 años, esos momentos son mi razón de seguir. Desde que Hernán falleció hace 5 años, la casa se ha vuelto demasiado silenciosa. Por eso, estas reuniones familiares valen oro, aunque cada vez son más escasas. Mi hijo Esteban estaba al fondo de la mesa, más pendiente de su celular que de hablar con nosotros. Su esposa Alejandra acomodaba los regalos por tamaño, tan perfeccionista como siempre. Llevan 15 años de casados, pero aún siento que no la conozco de verdad. Hay algo frío en su mirada, algo que nunca me terminó de cuadrar. «Bueno, creo que es momento de un brindis», dijo Alejandra de repente, levantándose con su copa en alto. El sol de la tarde brilló sobre el diamante que lleva en el dedo, el mismo que obligó a Esteban a mejorar para su 10º aniversario, aunque ya estaban hasta el cuello en deudas de tarjeta. Alcé mi copa de sidra espumosa, sonriéndole a Diego. «Por la familia», empecé, pero Alejandra me interrumpió. «En realidad, hoy quiero hacer yo el brindis». Su sonrisa no tocaba sus ojos. «Por Josefina, la abuela de Diego, por la anciana que irá al asilo en cuanto recibamos la herencia». El silencio cayó como un balde de agua helada. Diego se quedó con cara de no entender nada. Esteban se atragantó con la bebida. Su cara se puso roja. No supe si de rabia o de vergüenza. Sentí como si me hubieran abofeteado. El vaso me tembló un poco en la mano, pero no lo solté. 65 años de vida enseñan a recibir los golpes sin venirse abajo. «Alejandra», alcanzó a decir Esteban con la voz tensa. Eso fue solo una broma, mamá». Pero no era una broma, todos lo sabíamos. La expresión en la cara de Alejandra, una mezcla de desprecio y soberbia, lo decía todo. Coloqué con cuidado mi copa sobre la mesa, mis dedos artríticos firmes sobre el tallo. El silencio se alargó incómodo. Todos esperaban mi reacción. «Vaya brindis», dije al fin, con una voz más firme de lo que sentía. «Pero me parece que estás mal informada». Alcancé mi bolso colgado en la silla, saqué un documento doblado y lo puse sobre la mesa. Lo había traído para hablarlo en privado con Esteban, pero el brindis de Alejandra cambió mis planes. «La escritura de esta casa», dije alisando el papel, «tiene una cláusula especial. Hernán y yo la acordamos hace años. La casa será para quien me cuide hasta el final, no por sangre, sino por amor y atención». La sonrisa confiada de Alejandra desapareció. Esteban miró el documento, luego me miró a mí, como si me viera por primera vez. «Mamá, no tienes que...» «No, Esteban», lo interrumpí. Necesitábamos esta claridad. Me volví hacia Alejandra. «No hay herencia automática. Esta casa no es un trofeo para quien me abandone en un asilo». Alejandra se puso roja como un tomate. «No puedes estar hablando en serio, después de todo lo que hemos hecho». «¿Y qué exactamente han hecho, Alejandra?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Viniste 4 veces en todo el año. Olvidaste mi cumpleaños. Cuando tuve neumonía el invierno pasado, fue mi vecina Dolores quien me cuidó todos los días, no ustedes.
Diego miraba a sus padres, confundido. «Mamá, papá, ¿de qué está hablando la abuela?» Nadie respondió. Esteban se quedó mirando su plato, con los hombros caídos. Alejandra me miró con una hostilidad tan cruda que casi podía sentirla en la piel. Nunca quise que las cosas explotaran así, y menos en el cumpleaños de Diego. Pero al mirar la mesa, mi hijo evitando mi mirada, mi nuera tratándome como una herencia ambulante y mi nieto atrapado en medio sin entender nada, comprendí algo que me había negado a aceptar durante mucho tiempo. Para ellos ya no era Josefina. Ya no era una persona con sueños, miedos o necesidades. Solo era una anciana, un estorbo que había que manejar hasta que entregara lo que ellos creían que les debía. Doblé el documento y lo guardé en mi bolso, con las manos ya firmes. «Ahora sí», dije, forzando una sonrisa por Diego. «¿Quién quiere pastel de cumpleaños?» La semana después de la fiesta pasó en un silencio tenso. Esperaba una llamada de Esteban, algún intento de arreglar las cosas, pero mi teléfono se mantuvo obstinadamente mudo. No fue hasta el jueves por la noche que finalmente sonó. «Mamá, soy yo». La voz de Esteban sonaba extrañamente animada. «Pensaba pasar mañana para ayudarte con esa fuga del grifo que mencionaste el mes pasado. Ese grifo lo había mencionado hace 3 meses y terminé arreglándolo sola». Apreté los labios sin saber bien cómo responder. «Y Alejandra encontró unas vitaminas buenísimas para las articulaciones», continuó él, llenando el silencio. «Pensó en ti de inmediato». Casi solté una carcajada. Alejandra no pensaba en mí de inmediato para nada desde hace años, a menos que necesitara dinero o una niñera. «Estaría bien», respondí, con curiosidad por ver a dónde llevaría esta nueva atención. Llegaron al día siguiente con regalos, las prometidas vitaminas, una cacerola que sabía que Esteban no había cocinado y un ramo de lirios que me hizo estornudar. Alejandra me abrazó, rígida y sin alma. «Tus hortensias están preciosas», comentó mientras paseaba por mi sala, sus ojos posándose con demasiado interés en el aparador antiguo que perteneció a mi madre. «Esteban, ¿puedes revisar el triturador de basura?» «Hace un ruido raro», dije, aunque funcionaba perfectamente. Apenas Esteban desapareció en la cocina, Alejandra cambió. Se inclinó hacia mí y su voz bajó a un susurro cómplice. «Josefina, espero que no haya malos sentimientos por ese brindis tonto. Ya sabes cómo me pongo con un poco de vino. Solo fue una broma mal hecha», asentí, sin confiar en mi voz. «En realidad esperaba que pudiéramos hablar de tus arreglos». Sus ojos se desviaron hacia mi estudio, donde guardo mis documentos importantes. A nuestra edad es tan importante tener todo en orden, a nuestra edad, y ella apenas tiene 43. «Todo está en orden», le aseguré. «Mi abogada, Carmen, me ayudó a actualizar todo la primavera pasada». Algo se le cruzó en la mirada. ¿Molestia? ¿Preocupación? «Carmen Gibson. Pero ella es más amiga que profesional, ¿no? Nosotros conocemos a un excelente abogado. En bienes». «Carmen lleva 30 años trabajando en leyes para personas mayores», la interrumpí. «Estoy muy satisfecha con su trabajo». Alejandra sonrió, pero esa sonrisa se tensó. Antes de que pudiera responder, Esteban gritó desde la cocina preguntando por mis llaves inglesas. «Con permiso», dije, dejándola allí parada. En las semanas siguientes, empezó a repetirse un patrón extraño. Esteban llamaba cada pocos días. Alejandra venía con él en cada visita, siempre con regalos, siempre encontrando excusas para pasearse por mi casa, observando mis pertenencias como si fueran parte de un catálogo. Me invitaron a cenar a su casa, algo que no pasaba desde hacía más de un año. Se ofrecieron a llevarme a las citas médicas. Alejandra incluso insinuó que podría disfrutar si ella organizaba mis closets. Un martes por la tarde, volví del supermercado antes de lo previsto y encontré a Alejandra en mi estudio, con el archivo parcialmente abierto. «¡Ay!», saltó, cerrando el cajón de golpe. «Solo buscaba una pluma para dejarte una nota. No contestabas el celular».
La pluma y el papel estaban claramente a la vista sobre mi escritorio, contando otra historia. Esa noche llamé a Carmen. «Están tramando algo», le dije, luego de contarle lo que había pasado. Desde que mencioné esa cláusula en la escritura han estado diferentes. Carmen suspiró. «Desafortunadamente ya he visto esto antes. Tu revelación sobre la casa les hizo darse cuenta de que no pueden dar por sentados tus bienes. Ahora están tratando de posicionarse como tus cuidadores». «Pero es tan obvio», protesté. «Alejandra apenas puede disimular el desprecio que siente por mí. La gente puede ser sorprendentemente hipócrita cuando hay herencia de por medio». Alejandra me miró con un odio tan descarado que casi se podía tocar. No era mi intención que todo se saliera de control así, mucho menos en el cumpleaños de Diego. Pero al observar la mesa, a mi hijo evitando mi mirada, a mi nuera que solo me veía como una herencia con patas, y a mi nieto confundido atrapado entre nosotros, comprendí por fin algo que llevaba tiempo negando. Para ellos, yo ya no era Josefina. Ya no era una persona con sueños, miedos o necesidades. Solo era una anciana, una carga que había que soportar hasta que soltara lo que creían que les debía. Doblé el documento y lo guardé en mi bolso, ya sin que me temblaran las manos. «Bueno», dije, forzando una sonrisa por Diego. «¿Quién quiere pastel de cumpleaños?» La semana después del cumpleaños de Diego transcurrió en un silencio tenso. Esperaba que Esteban me llamara, algún intento de arreglar las cosas, pero el teléfono permaneció obstinadamente mudo. No fue sino hasta el jueves por la noche que finalmente sonó. «¿Mamá? Soy yo». La voz de Esteban sonaba inusualmente alegre. «Pensaba pasar mañana por tu casa, ayudarte con esa fuga del grifo que mencionaste el mes pasado. La misma fuga que mencioné hace 3 meses y que ya había arreglado yo sola». Apreté los labios sin saber cómo contestar. «Y Alejandra encontró unas vitaminas buenísimas para las articulaciones», continuó él, llenando mi silencio. «Pensó en ti en cuanto las vio». Estuve a punto de reír. Alejandra no pensaba en mí desde hacía años, a menos que fuera para pedirme dinero o que cuidara al niño. «Suena bien», dije en cambio, intrigada por saber a dónde llevaría esta repentina amabilidad. Llegaron al día siguiente con regalos, las famosas vitaminas, una cazuela que sabía que Esteban no había cocinado y un ramo de lirios que me hizo estornudar. Alejandra me abrazó, un gesto rígido y fingido. «Tus hortensias están preciosas», comentó mientras paseaba por mi sala, deteniéndose un momento frente al aparador antiguo que fue de mi madre. «Esteban, ¿puedes revisar el triturador de basura?» «Están haciendo un ruido raro», dije, aunque funcionaba a la perfección. Apenas Esteban se metió en la cocina, Alejandra cambió por completo. Se acercó, bajó la voz en tono confidencial. «Josefina, espero que no haya malos entendidos por ese brindis tan tonto. Ya sabes cómo me pongo con un poco de vino, solo fue una broma». Asentí sin decir palabra. En realidad quería hablar contigo sobre tus arreglos. Su mirada se desvió hacia mi estudio, donde guardo mis documentos importantes. A nuestra edad es crucial tener todo en orden. ¿A nuestra edad? Alejandra tenía 43. «Todo está en orden», la tranquilicé. Mi abogada, Carmen, me ayudó a actualizar todo la primavera pasada. Algo se le cruzó en los ojos. Molestia, preocupación. Carmen Gibson. «Pero ella es más amiga tuya que abogada, ¿no? Nosotros conocemos a un excelente abogado de herencias que podría...». Carmen lleva 30 años trabajando en derecho para personas mayores. La interrumpí. «Estoy muy conforme con su trabajo». Alejandra sonrió, con la sonrisa tensa. Antes de que pudiera decir algo más, Esteban gritó desde la cocina preguntando por las herramientas. «Con permiso», dije, dejándola ahí parada. En las semanas siguientes surgió un patrón extraño. Esteban llamaba cada pocos días. Alejandra venía con él en cada visita, siempre trayendo algún detalle, siempre con una excusa para recorrer la casa,
mirando mis cosas como si estuviera hojeando un catálogo. Me invitaron a cenar a su casa, algo que no pasaba desde hacía más de un año. Se ofrecieron a llevarme al médico. Alejandra incluso sugirió que le encantaría organizarme los closets. Un martes por la tarde, regresé del súper antes de lo previsto y encontré a Alejandra en mi estudio, con el cajón del archivo apenas abierto. ¡Ay!, saltó, cerrándolo de golpe. Solo estaba buscando una pluma para dejarte una nota. No contestabas el celular, pero la pluma y el papel estaban bien visibles en el escritorio. Esa noche llamé a Carmen. Están tramando algo, le dije, después de contarle lo ocurrido. Desde que mencioné esa cláusula en la escritura, se han comportado diferente. Carmen suspiró. Por desgracia, ya he visto esto antes. Tu comentario sobre la casa les hizo ver que no pueden dar por sentado tus bienes. Ahora intentan posicionarse como tus cuidadores. Pero es tan obvio, protesté. Alejandra, apenas puede ocultar el desprecio que siente por mí. La gente puede ser sorprendentemente hipócrita cuando hay una herencia de por medio. Carmen respondió, pero esto podría ser útil. ¿Útil? ¿Cómo? Te muestra quiénes son realmente y qué es lo que verdaderamente quieren. Su voz se volvió más suave. Josefina, tal vez ya es hora de ver quién te quiere de verdad, no por lo que les puedes ofrecer. Después de colgar, me quedé sentada en mi mecedora del porche, mirando cómo el vecindario se iba calmando al caer la tarde. Los Johnson, al otro lado de la calle, paseaban a su perro. 2 casas más abajo, la señora Abernathy regaba sus rosas. Y en la casa de al lado, las luces de la cocina de Dolores brillaban cálidas tras la ventana. Dolores me llevó sopa cuando estuve enferma. Recogió mi correo cuando fui a visitar a mi hermana en Florida. Se acordó de mi cumpleaños sin que Facebook se lo recordara. Y yo apenas había reconocido sus gestos de bondad, demasiado centrada en un hijo que me visitaba por compromiso y una nuera que ni siquiera intentaba disimular sus ganas de que muriera. Carmen tenía razón. Ya era hora de descubrir quién se preocupa de verdad por Josefina, la persona, no por Josefina, la herencia. Tomé el celular y empecé a escribir un mensaje para Esteban, Alejandra e incluso Diego. Luego, tras dudar un instante, añadí también el número de Dolores a la lista. La prueba sería simple, pero reveladora. Y quizá, solo quizá, por fin, me abriría los ojos sobre quién merecía estar en mi vida y en mi testamento. El sábado siguiente puse mi plan en marcha. Esperé hasta la tarde, cuando sabía que Esteban y Alejandra ya habrían regresado del entrenamiento de fútbol de Diego. Moví la mesa del centro de la sala, me bajé con cuidado al suelo y respiré hondo. Ayuda, dije en voz alta, lo suficiente para que alguien que pasara por ahí me oyera. Me caí. Luego marqué el número de Esteban. Cuando se fue al buzón de voz, dejé un mensaje tembloroso. Esteban, me caí. No puedo levantarme. Ven pronto, por favor. Llamé a Alejandra después y luego incluso probé el nuevo celular de Diego, un regalo de sus padres para mantenernos conectados, aunque casi nunca contesta mis llamadas. A cada uno le dejé el mismo mensaje urgente. Finalmente, llamé a Dolores. «Josefina, ¿estás bien?» Su voz sonó de inmediato preocupada. Me caí, Dolores. No logro levantarme. Hice sonar mi voz débil, odiando el engaño pero necesitando saber la verdad. Voy para allá. No intentes moverte si te duele. Escuché el tintinear de sus llaves por el teléfono antes de que colgara. Menos de 2 minutos después, el timbre sonaba una y otra vez. «Josefina, soy Dolores. La puerta está cerrada. Llave bajo la maceta azul». Grité débilmente. Segundos después, Dolores entró apresurada, aún con los guantes de jardinería puestos, una mancha de tierra en la mejilla. Sus ojos se agrandaron al verme en el suelo. «Dios mío, ¿qué pasó?»
Se arrodilló a mi lado con las manos dudando en el aire. ¿Dónde te duele? ¿Llamo a una ambulancia? La preocupación sincera en su mirada me apretó la garganta. No había cálculo alguno ahí, ningún intento de adivinar qué podría sacar de cuidarme. Dolores, necesito decirte algo, dije incorporándome. En realidad no estoy herida. Sus cejas se alzaron, confundida. Estaba probando algo. Le expliqué mi experimento, viendo cómo su expresión pasaba de la preocupación a la comprensión. «Llamaste a tu familia primero, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Asentí, ahora avergonzada por mi estratagema. «Perdón por mentirte». Dolores se sentó sobre sus talones, quitándose los guantes. «No te preocupes, entiendo por qué lo hiciste. Es que desde la fiesta de cumpleaños de Diego se han comportado distinto. De pronto les importa mi salud, mi casa, mis papeles», negué con la cabeza. «Pero no yo. He estado observando», admitió Dolores. «Sus coches en tu entrada, todas esas bolsas de regalo, incluso Alejandra me preguntó si sabía algo sobre tu testamento». «¿Qué?». Me quedé pasmada. La semana pasada, cuando fui a buscar el correo, me dijo que le preocupaba que gente sin escrúpulos se aprovechara de ti. Los labios de Dolores se apretaron. Le dije que tú eras más lista que las dos juntas. Me reí. ¿Por qué? Sentí como si fuera la primera vez en semanas. Dolores me ayudó a levantarme del suelo y la invité a quedarse a tomar un té. Nos sentamos en mi mesa de cocina, con el sol de la tarde colándose por la ventana, calentando el ambiente mientras platicábamos. Pero platicábamos de verdad, como dos personas que sinceramente quieren conocerse. Me enteré de que Dolores había sido bibliotecaria antes de jubilarse, que había perdido a su pareja Jan hace 3 años y que hacía colchas hermosas que donaba a hospitales infantiles. Me mostró fotos en su celular de su última creación, un revoltijo de telas, de 1000 colores que de alguna forma terminaban formando algo precioso. «Como la vida», dijo ella sonriendo frente a la imagen. «Pedacitos que no parecen encajar, pero que juntos hacen algo que vale la pena mirar». Mientras hablaba, mi celular permanecía mudo. Ni llamadas perdidas, ni mensajes preocupados, ni un hijo apresurado por ver a su madre. «¿Sabes?», dijo Dolores con suavidad, «la familia no siempre es con quienes nacemos o a quienes traemos al mundo. A veces la familia es quien está ahí cuando los necesitas». Sus palabras me pegaron como una bofetada. Por años había buscado excusas para las ausencias de Esteban, para el desprecio mal disimulado de Alejandra. Me repetía que la sangre es más espesa que el agua, que la familia es la familia. Pero sentada frente a Dolores, esta mujer que dejó todo para ayudarme, que no esperaba nada a cambio, me pregunté si todo ese tiempo había estado equivocada. Mi celular sonó finalmente a las 7:43 p.m., más de 3 horas después de mis llamadas. «Mamá, acabo de ver tu mensaje, ¿todo bien?». Sin urgencia, sin preocupación, solo un mensaje por compromiso que tardó horas en llegar. Miré a Dolores, que me contaba sobre un club de lectura que creía me gustaría. Sus ojos brillaban con una calidez genuina. Luego volví a mirar el celular, al hijo que ni se molestó en devolver una llamada de emergencia. «Tienes razón», le dije a Dolores, dejando el teléfono a un lado sin contestar a Esteban. «La familia es quien se presenta, y por primera vez en años sentí cómo se me quitaba el peso de encima. No le debía lealtad a quienes solo me veían como una herencia futura. No tenía que seguir rogando amor a quienes no sabían darlo. Al chocar nuestras tazas en un brindis silencioso, tomé una decisión. Era hora de reconstruir mi definición de familia y hora de reescribir mi testamento. El lunes por la mañana llegó con golpes fuertes en mi puerta. Estaba en la cocina disfrutando mi segundo café y el crucigrama, cuando comenzaron los toques, insistentes, impacientes. «¡Mamá, abre!». La voz de Esteban resonó por toda la casa. Caminé sin prisa hacia la puerta, preparándome para lo que venía. Cuando la abrí, Esteban entró sin pedir permiso, con Alejandra pegada detrás. «¿Por qué no respondiste mi mensaje?»,
exigió Esteban. Estaba preocupado, una mentira. Si de verdad le preocupara, habría venido ayer, no casi 24 horas después. Estaba ocupada, respondí simplemente, cerrando la puerta tras ellos. Los ojos de Alejandra recorrieron mi sala, notando las tazas de té aún en la mesa de la visita de Dolores la noche anterior. ¿Tuviste visita?, preguntó con tono de sospecha. Dolores vino. Me moví de regreso a la cocina dejándolos seguirme. Ella suele pasar a revisarme. Esteban se removió incómodo. Mira, mamá, sobre tu mensaje. Me caí, interrumpí. No podía levantarme, pedí ayuda. Estábamos en el partido de Diego, dijo Alejandra rápidamente. Sabes lo importantes que son para él. Dolores estaba en el jardín, respondí. Estuvo aquí en 2 minutos. Esteban al menos tuvo la decencia de mostrarse avergonzado. Mamá, eso no es justo. Vivimos a 15 minutos. Respondiste 3 horas después, Esteban. Ni una llamada, solo un mensaje. El rostro de Alejandra se tensó. Hemos estado bajo mucho estrés últimamente. Si se hubieran tomado la molestia de preguntar cómo estoy, en vez de esperar que deje todo por ustedes, ¿qué clase de estrés?, pregunté. La pregunta la tomó por sorpresa. Miró a Esteban, que de pronto se interesó muchísimo por el mantel de mi mesa. Presiones económicas, terminó admitiendo Alejandra. Ya sabes cómo está la economía. Nuestras inversiones no han rendido como esperábamos. Esteban carraspeó. Tal vez tengamos que vender la casa del lago. La misma casa del lago que compraron hace 2 años, en contra de mi consejo. Esa casa que estiró sus finanzas hasta el límite, pero que Alejandra insistió en comprar para mantener las apariencias. Lamento escucharlo, dije, y lo decía sinceramente por Esteban, aunque no tanto por ella. Bueno, dijo Alejandra con un tono de voz más dulce. En realidad, esperábamos hablar contigo de algo, y ahí estaba. ¿La verdadera razón de su visita? Hemos estado pensando en tu situación. Continuó, poniendo su mano perfectamente cuidada sobre la mía. Vivir sola a tu edad puede ser muy peligroso. Esa caída que tuviste lo demuestra. Llevo 5 años viviendo sola, señalé. Fue mi primera caída. Esteban intervino. ¿Y si convertimos el sótano en un departamento para ti? Podrías vender esta casa y venirte a vivir con nosotros. Estaríamos justo arriba por si necesitas algo. Estuve a punto de reírme por lo obvio que era todo. Vender mi casa, mi bien más valioso, y mudarme a su sótano. Qué conveniente para ellos. Es muy considerado de su parte, dije con cuidado. Pero estoy bien aquí. La sonrisa de Alejandra se tensó. Josefina, sé razonable. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Solo el mantenimiento lo manejo perfectamente. Mamá, suspiró Esteban, solo queremos ayudarte. Desde que papá murió has estado, aislada. Nos preocupamos. ¿De verdad creían que no veía con claridad esa preocupación repentina? Esta casa valía más de 400,000 en el mercado actual. La oportunidad de su inquietud no era casual. En realidad, dije, he estado pensando en esto. Estoy considerando rentar una habitación. ¿Una qué? La expresión horrorizada de Alejandra fue casi cómica. Una inquilina. Alguien que rente la habitación de sobra. Compañía para mí, ingreso extra. Alguien en la casa en caso de que necesite ayuda. Tomé un sorbo de café. Dolores conoce a una estudiante de enfermería que busca alojamiento económico. Absolutamente no, explotó Alejandra. ¿Una desconocida viviendo en tu casa, usando tus cosas con acceso a todo? Esteban le puso la mano en el brazo, intentando calmarla. Lo que Alejandra quiere decir es que hay preocupaciones de seguridad. No conoces a esa persona. Claro que la conocería primero. Dejé mi taza sobre la mesa. Además, pensé que estarían contentos. Responde a sus preocupaciones sobre que yo esté sola. Alejandra se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Esteban, dile algo. Pero Esteban me miraba raro, como si viera algo nuevo en mi rostro. Mamá, ¿estás bien? Te ves diferente. Soy diferente, admití.
He comprendido algunas cosas últimamente. ¿Qué cosas? Su voz sonaba realmente curiosa. Antes de que pudiera contestar, el celular de Alejandra sonó. Lo revisó y empujó a Esteban con el codo. Tenemos que irnos. ¿Recuerdas la reunión de inversiones? Esteban dudó, mirando entre las dos. Solo piensa en nuestra propuesta, insistió Alejandra, ya caminando hacia la puerta. Vender esta casa tiene todo el sentido, podríamos ayudarnos mutuamente. Después de que se fueron, me quedé sentada en la mesa de la cocina por un buen rato, pensando en lo que acababa de pasar. Necesitaban dinero, querían mi casa, toda esa atención reciente, esa preocupación repentina por mi bienestar. No sé, trataba de mí. Saqué la carpeta con los documentos financieros que había reunido el fin de semana. Estados de cuenta, escrituras, cuentas de inversión. Todo lo que Hernán y yo habíamos construido durante 45 años de matrimonio. No era una fortuna descomunal, pero sí lo suficientemente considerable como para resolver los problemas económicos de Esteban y Alejandra. La pregunta era, ¿se lo merecían? Recordé la mirada de Esteban, ese instante de preocupación genuina cuando me preguntó si estaba bien. Más allá de las intenciones de Alejandra, aún podía ver destellos del sol que yo había criado. En algún rincón, bajo la sombra de su esposa, ese muchacho seguía existiendo. Y luego estaba Diego, inocente en medio de todo este juego de manipulación adulta, aunque inevitablemente afectado por cualquier decisión que yo tomara. Cerré la carpeta y alcancé el celular. Era momento de volver a llamar a Carmen. Necesitaba reestructurar más que mi testamento. Tenía que reconstruir mi idea entera de lo que era una familia. ¿Estás segura de esto?, preguntó Carmen, levantando la vista de los documentos esparcidos sobre su escritorio. Es un cambio importante, asentí, más convencida que en muchos años. Estoy segura. Habían pasado 3 semanas desde mi caída. 3 semanas de reflexión cuidadosa y planificación. 3 semanas durante las cuales Esteban y Alejandra intentaron con desesperación convencerme de vender mi casa y mudarme con ellos. Pues bien, dijo Carmen mientras ordenaba los papeles en 1960. Una pila perfecta. Los tendré listos para tu firma el viernes. Y Josefina, añadió con un tono más suave, me siento orgullosa de ti. Sentí un calorcito agradable ante sus palabras. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien expresó orgullo por mí? No como madre, abuela o viuda, sino como una persona que toma decisiones difíciles pero necesarias. Al salir de la oficina de Carmen, no fui directo a casa. En vez de eso, me dirigí al centro comunitario donde Dolores me había invitado incontables veces a unirme al grupo de hilos plateados. Siempre le había dicho que no, convenciéndome de que estaba demasiado ocupada o cansada. En realidad, había estado esperando que Esteban y Diego llenaran mis días, visitas que rara vez se concretaban. La sala de reuniones estaba llena de luz y de movimiento. Una docena de mujeres de mi edad conversaban animadamente. Dolores me vio de inmediato, su rostro iluminado de sorpresa y alegría. «Josefina, ¿viniste?». Se acercó rápido, tomando mis manos entre las suyas. Todos. Ella es mi vecina, Josefina. La bienvenida que recibí fue cálida y auténtica. A estas mujeres no les importaba mi casa, ni lo que pudiera ofrecerles. Simplemente disfrutaban la compañía mutua. Dorothy, una maestra jubilada con un humor rápido, organizaba un club de lectura. Mabel, cuyas manos deformadas por la artritis no le impedían crear acuarelas hermosas, planeaba una exposición en la biblioteca local. Helen y June, hermanas en sus 70, coordinaban turnos de voluntariado en el hospital infantil. «Nos vendría bien otra persona para la hora del cuento», mencionó Helen. «A los niños les encantan las voces nuevas». Me ofrecí antes de darme cuenta. «Me encantaría. Solía leerles a mis alumnos de kinder hace años». «¿Fuiste maestra?», preguntó June, interesada de una forma en que Alejandra nunca lo estuvo cuando mencioné mi antigua profesión. Durante la siguiente hora hablé y reí más que en muchos meses.
Estas mujeres tenían vidas con propósito y conexión. No estaban esperando que hijos o nietos se acordaran de que existían. Habían construido algo valioso entre ellas. Esa tarde me senté en el columpio del porche, mirando el atardecer y pensando en el día. Mi celular vibró con un mensaje de Esteban. Mamá, Alejandra encontró un lugar de vida asistida genial, jardines hermosos, actividades, todo. Deberíamos ir a verlo este fin de semana. No respondí. En vez de eso, abrí mi laptop y comencé a investigar algo que llevaba tiempo considerando desde mis charlas con Carmen. Programas de vivienda compartida para adultos mayores. El concepto era simple. Propietarios con espacio extra podían rentar habitaciones a personas cuidadosamente seleccionadas, usualmente estudiantes o jóvenes profesionales. El propietario obtenía un ingreso adicional y compañía. El inquilino conseguía una vivienda asequible y potencialmente un lazo intergeneracional. A la mañana siguiente, contacté un programa local recomendado por Carmen. El proceso llevaría tiempo. Verificaciones de antecedentes, entrevistas, evaluación de compatibilidad, pero se sentía correcto. Mi casa tenía 5 habitaciones. ¿Por qué 4 de ellas debían seguir vacías cuando podían darme ingresos y hogar a alguien que lo necesitara? Cuando Esteban y Alejandra aparecieron sin avisar esa noche, yo revisaba los materiales de la solicitud. Mamá, no respondiste mi mensaje, dijo Esteban, frunciendo el ceño al ver los papeles sobre la mesa del comedor. ¿Qué es todo esto? Programas de vivienda compartida, respondí sin levantar la vista. Estoy convirtiendo los cuartos de sobra en habitaciones en renta. El rostro de Alejandra se puso blanco como papel. ¿Rentas? No puedes estar hablando en serio. Muy en serio, respondí, mientras finalmente los miraba a los ojos. Esta casa es demasiado grande para mí sola, como ustedes mismos han señalado. Pero no necesito venderla para resolver ese problema. Pero, ¿y nuestro plan? Balbuceó Alejandra. ¿El recorrido por la residencia para adultos mayores? No me voy a mudar a ninguna residencia, dije con firmeza. Me voy a quedar aquí y voy a devolverle la vida a esta casa. Esteban se veía desconcertado. Mamá, ¿cuándo empezaste a pensar en todo esto? Cuando me di cuenta de que había estado viviendo, esperando visitas que casi nunca llegaban, contesté con honestidad. Cuando entendí que debía construir mi propia felicidad en vez de esperar que otros me la trajeran. Esteban bajó la mirada avergonzado. Hemos estado ocupados, pero eso no significa. Significa exactamente lo que significa, lo interrumpí con suavidad. Tienes tu vida como debe ser, pero yo también necesito tener la mía. Alejandra no estaba dispuesta a rendirse tan fácil. Esos programas son peligrosos. Vas a tener desconocidos en tu casa. ¿Y si te roban? ¿Y si el programa es una estafa? Revisiones de antecedentes completas, le expliqué con paciencia. Y sinceramente, me preocupa más la gente que intenta convencerme de vender mi bien más valioso que los inquilinos cuidadosamente seleccionados. Cerró la boca de golpe y el color le subió a las mejillas. Esteban, continué, dirigiéndome a mi hijo. Sé que están pasando por un momento difícil económicamente. Estoy dispuesta a hablar de cómo podría ayudarles, con un préstamo formal, bien documentado, no vendiendo mi hogar y mi seguridad. Me miró fijamente y poco a poco la comprensión se reflejó en sus ojos. Esta no era la madre sumisa, siempre dispuesta a complacer, que él conocía. Era una mujer tomando las riendas de su vida. Mamá, dijo al fin con la voz baja, has cambiado. Sonreí, sintiendo la verdad de sus palabras en cada hueso. Sí, he cambiado. Un año después, celebré mis 66 años en una casa llena de risas y vida. La mesa del comedor, testigo de aquel cruel brindis en el cumpleaños de Diego, ahora estaba rodeada por mi familia elegida. Dolores estaba a mi derecha, su regalo, una colcha hecha a mano con diseños que representaban nuestro año de amistad, ya descansaba sobre mis hombros a pesar del calor de junio.
A mi izquierda, Mariana, la estudiante de enfermería que fue mi primera inquilina y ahora algo muy cercano a una nieta. Ella decoró toda la casa con serpentinas y globos, insistiendo en que los 66 merecían una celebración en forma. Miguel y su esposo Daniel, quienes rentaban los 2 cuartos en el sótano adaptado, prepararon un banquete que dejó en ridículo mi tradicional carne en salsa. Platillos de la herencia mexicana de Miguel se mezclaban con recetas italianas de la familia de Daniel. Ambos eran maestros de música en la universidad local y llenaban la casa con conciertos improvisados que me hicieron enamorarme de nuevo de la música clásica. Incluso la señora Abernathy, que vivía unas casas más allá, vino trayendo sus famosos cuadritos de limón y anécdotas del vecindario de décadas antes de que yo llegara. El timbre sonó justo cuando Miguel estaba a punto de servir el pastel. Mariana se levantó de un brinco. Yo abro. No esperaba a nadie más, pero en esta nueva etapa de mi vida, las visitas inesperadas solían ser bienvenidas, miembros del grupo, y los plateados o amistades nuevas del hospital donde ahora era voluntaria leyendo cuentos a niños. En cambio, era Esteban quien estaba en la puerta, solo, con un paquete envuelto bajo el brazo. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo con voz vacilante. «Espero no estar interrumpiendo. En los años desde que transformé mi casa y mi vida, había visto a Esteban exactamente 4 veces. Cada visita había sido tensa, con la ausencia notoria de Alejandra. Según los rumores del vecindario, habían vendido su casa del lago y ahora vivían con más modestia. Escuché murmullos de consejería matrimonial, de asesores financieros, de la molestia de Alejandra por su cambio de situación. «No estás interrumpiendo», le aseguré mientras me hacía a un lado para dejarlo pasar. «Justo estamos por partir el pastel, hay suficiente para todos». Se detuvo en el vestíbulo, observando la casa donde creció, ahora llena de colores nuevos o muebles reorganizados y fotos de personas que no conocía junto a los retratos familiares de siempre. «Has hecho muchos cambios en la casa», comentó él, mientras me seguía hasta el comedor. «La vida es demasiado corta para tener paredes color beige», respondí, citando la filosofía de diseño de Dolores. Al entrar al comedor, la charla bajó un poco el tono. Mis compañeros de casa, mis amigos, ya sabían de Esteban, del cruel brindis, de Alejandra, de sus intentos tan obvios por convencerme de vender mi hogar. «Todos», dije, «él es mi hijo, Esteban». A su favor lo recibieron con calidez, acercaron una silla más y pusieron otro plato en la mesa. Esteban parecía abrumado por la cercanía natural, por el afecto sincero que se sentía en cada rincón. «No imaginé que hubiera tanta gente aquí», murmuró mientras Miguel le servía un pedazo de pastel. «Esta es mi familia ahora», respondí, sin rodeos. Después del pastel y el café, Esteban me pidió que habláramos a solas. Salimos al porche trasero, donde el aire olía dulce por el jazmín que Mariana había sembrado junto a la cerca. «Mamá, te debo una disculpa», empezó. «Una grande». Esperé, dándole espacio para encontrar las palabras. Dejé que Alejandra decidiera cómo te tratábamos. Me convencí de que era normal que las parejas pusieran a su familia directa antes que a la extendida. Negó con la cabeza. «Pero verte hoy, con estas personas que claramente te adoran aunque apenas te conocen desde hace un año, me hizo darme cuenta de todo lo que me he perdido, de todo lo que dejé ir». «¿Dónde está Alejandra esta noche?», pregunté. Bajó la vista hacia sus manos. Nos estamos separando. Ya llevamos 3 meses así. No quería cargarte con eso. Sentí una mezcla de emociones difíciles. Tristeza por el dolor de mi hijo, alivio porque tal vez la influencia de Alejandra se desvanecía y culpa por no haberme enterado de un cambio tan importante en su vida. Lamento escucharlo. Dije con sinceridad. Era algo que se venía a venir desde hace tiempo, admitió. La presión económica fue parte del problema, pero honestamente, mamá, creo que lo que tú hiciste, al ponerte firme, al negarte a ser manipulada,
me hizo ver las cosas más claras en mi propio matrimonio. Nos quedamos en silencio un momento, mientras las risas y las voces del comedor se colaban por la puerta de malla. No espero que me perdones de inmediato, continuó Esteban, pero espero que podamos empezar de nuevo, de alguna manera. Te extraño, y Diego te extraña muchísimo. Yo también lo extraño, respondí, sintiendo esa verdad muy hondo dentro de mí. A pesar de todo, Diego siempre fue inocente en medio de las maquinaciones de los adultos. ¿Considerarías dejar que te visite a veces? Tal vez se quede a dormir. ¿Alguna noche?, preguntó Esteban. Sé que ahora tienes la casa llena, pero por supuesto que puede venir, lo interrumpí. Siempre será bienvenido aquí. Y tú también, Esteban, pero con condiciones distintas a las de antes. Él asintió, entendiendo. Más tarde esa noche, cuando todos ya se habían ido o se habían retirado a sus cuartos, me senté en el columpio del porche con Dolores, compartiendo una última taza de té. Así que Esteban quiere volver a acercarse, dijo ella. Parece que sí. ¿Y cómo te sientes con eso? Pensé bien la respuesta. Con cautela, esperanzada. No voy a permitir que me haga daño otra vez, pero tampoco voy a cerrar la puerta a una reconciliación. Dolores asintió con aprobación. ¿Sabes? Cuando Jean murió, pensé que mi familia se había ido para siempre, pero luego te conocí a ti y a los demás, y me di cuenta de que la familia es algo que uno crea y cultiva, no solo lo que te toca al nacer. Gracias por enseñarme eso, dije, apretando su mano, por mostrarme que podía reconstruirme a los 65 años. ¿Reconstruirte? Dolores se rió. Josefina, tú no solo te reconstruiste, tú creaste algo hermoso desde cero, algo completamente tuyo. Mientras los grillos cantaban y las estrellas aparecían en el cielo, pensé en aquel brindis cruel que había puesto todo en marcha. Alejandra quiso herirme, recordarme que yo ya no importaba, pero sin querer, me dio el empujón que necesitaba para recuperar mi vida, mi casa y mi poder. El hogar que antes temía perder se había convertido en algo mucho más valioso, un verdadero refugio lleno de familia elegida, de propósito, de alegría. Un legado vivo que seguiría creciendo y floreciendo, sin importar quién heredara algún día su estructura física. Y en ese instante comprendí que eso era una victoria más grande de lo que jamás hubiera podido imaginar. El verano siguiente trajo una calidez que no solo se sentía en el aire, sino también en los rincones más profundos de mi corazón. Por primera vez en mucho tiempo, despertaba cada mañana con una sonrisa auténtica, sabiendo que el día traería algo más que rutina o silencio. Mi casa, aquella que alguna vez se sintió como un mausoleo de recuerdos, se había convertido en un centro de vida. Conversaciones que duraban horas, pasos nuevos en los pasillos, música flotando en el ambiente y una energía que me hacía sentir más viva que nunca. Mariana, que acababa de terminar su semestre de enfermería con honores, había encontrado en mí algo más que una casera. Decía que era como tener una segunda abuela. Estudiaba en la mesa del comedor mientras yo le preparaba su té de canela, favorito. Miguel y Daniel, mis inquilinos del sótano adaptado, seguían siendo un torbellino de creatividad. Empezaron a organizar tardes musicales para los niños del barrio cada sábado. La casa se llenaba de risas, melodías de violín y flauta, y yo me esmeraba horneando galletas de avena que desaparecían más rápido de lo que podía servirlas. Un martes por la mañana, mientras regaba las hortensias, Dolores se acercó con una sonrisa traviesa. «Te inscribí al taller de escritura del Centro Cultural», dijo, como si me estuviera invitando a tomar un café. Protesté, claro, pero ella, testaruda como buena amiga, no cedió. «Siempre estás contando historias, ya es hora de que las escribas». Y así, cada jueves por la tarde comencé a asistir al taller. Allí conocí a Carmen, una mujer con mirada nostálgica que escribía cartas imaginarias a su esposo fallecido, y a don Ernesto, un exreportero de Crónica Roja
que intentaba escribir poesía sin dejar de parecer un detective. Compartir palabras nos unió como si fueran lazos invisibles. Carmen y yo empezamos a intercambiar libros. Nuestras charlas se alargaban hasta la cena, hablando de poemas y panes caseros. Con Ernesto descubríamos cafés nuevos cada semana, como dos adolescentes jubilados redescubriendo el mundo con ojos frescos. En septiembre, me invitaron a dar una charla sobre envejecimiento activo en una secundaria local. Acepté con nervios, pero cuando estuve frente a ese grupo de adolescentes con más dudas que certezas, algo dentro de mí se iluminó. Les hablé de renacer, de encontrar sentido a cualquier edad, de cómo los sueños no mueren si uno sigue creyendo. Una joven se acercó al final con lágrimas en los ojos. Mi abuela está pasando por algo así. Gracias por hablar. Supe entonces que mi historia podía ser semilla para otros. La charla se convirtió en puerta. Otras escuelas me contactaron. Junto con un grupo intergeneracional del centro comunitario, creamos un proyecto llamado Cartas al Futuro. Jóvenes y adultos mayores nos escribíamos mutuamente, compartiendo temores, consejos, sueños. La biblioteca nos cedió un espacio. Cada jueves, el lugar se llenaba de cartas abiertas, confesiones valientes y abrazos entre generaciones que parecían tan lejanas, pero que se reconocían en el fondo del alma. Allí conocí a Teresa, una enfermera jubilada que ahora enseñaba primeros auxilios a mujeres mayores. Nos entendimos al instante. Nos volvimos invisibles para el mundo, pero no para nosotras, me dijo mientras planificábamos talleres de prevención de caídas y jardinería en macetas. En menos de 2 meses teníamos un grupo estable de mujeres entre 60 y 80 años, todas sedientas de compartir, aprender y sentirse útiles. Mi casa también se transformó en sede de clubes de lectura, meriendas colectivas y cine improvisado, con un proyector que nos prestó la biblioteca. Bastaba una pared blanca, una película antigua y palomitas hechas en casa para sentir que la magia estaba viva. Veíamos desde Coco hasta Cinema Paradiso, y algunas noches simplemente nos contábamos historias, cada quien aportando un capítulo. Lo más hermoso era que ya no sentía que esta etapa era una segunda vida. No, esta era la verdadera, aquella que por años se había escondido detrás del deber, el sacrificio y los silencios autoimpuestos. Ahora florecía con fuerza, como una jacaranda vieja que tras una larga sequía se cubre de flores moradas sin pedir permiso al calendario. Y por primera vez entendí que lo mejor de mí no había quedado en el pasado. Estaba naciendo ahora. La llegada del otoño trajo consigo vientos suaves y tardes de cielo anaranjado, y con ellos una nueva clase de nostalgia. No aquella que duele, sino la que abraza. Los días se acortaban poco a poco. Las hojas caían en espirales doradas sobre el jardín, y cada vez que me sentaba en el columpio del porche, sentía que el tiempo por fin se estaba acomodando a mi ritmo. La vida fluía con ternura, con orden, con compañía. Sin embargo, cuando una empieza a sentirse realmente en paz, la vida tiende a sorprenderla con algo inesperado. Todo comenzó un domingo cualquiera en la iglesia del barrio. Teresa me había convencido de acompañarla a misa, prometiéndome después un desayuno con pan dulce y chocolate caliente. No esperaba encontrar nada fuera de lo común, pero al terminar la ceremonia, mientras buscaba mis llaves en el bolso, una voz a mis espaldas pronunció mi nombre completo con una mezcla de sorpresa y cariño. Josefina Thompson. No puede ser. ¿Eres tú? Me giré. Frente a mí estaba Marcos Reyes. Lo reconocí al instante. Los años le habían cubierto el cabello de plata y decorado su rostro con arrugas suaves, pero los ojos eran los mismos, brillantes, llenos de vida. Fue mi compañero en la preparatoria y por un breve instante, también algo más. Recordaba su carta de amor escrita en una libreta vieja, esa que nunca respondí porque en casa las niñas bien no se distraían con novios. Lo que no sabía
era que aún vivía en la ciudad. Marcos me contó que había regresado hacía poco para cuidar a su hermana enferma y que ella había fallecido hacía 2 meses. Desde entonces intentaba reconstruir su rutina. Esa palabra me hizo sonreír porque era justo lo que yo había estado haciendo, solo que en un sentido más amplio. Terminamos tomando café en la esquina, conversando con una fluidez que me pareció familiar, como si solo hubieran pasado semanas desde aquella última charla en los pasillos del colegio. Después de ese encuentro vinieron otros: caminatas por el parque, visitas a exposiciones de arte local, tardes de lectura en el jardín. Marcos no buscaba llenar espacios, simplemente se hacía presente con respeto y calidez. Yo le hablaba de mi comunidad, de Mariana, de Dolores, de Miguel y Daniel. Él me hablaba de su amor por las plantas, del huerto que mantenía en el patio trasero, de los libros que escribía solo para sí mismo. Una noche, mientras compartíamos un pozole casero, durante una lluvia persistente, me sorprendí mirándolo como si fuera algo nuevo, no el viejo amigo, no el compañero de adolescencia, sino un hombre con quien tal vez aún pudiera escribir capítulos diferentes. Mis pensamientos me asustaron. En voz baja, le pregunté si no creía que ya era muy tarde para empezar algo nuevo. Marcos respondió mirándome sin apuro. Demasiado tarde sería seguir esperando. Compartir un café, un abrazo o una mirada también es comenzar. Y si eso es algo nuevo, entonces ojalá lo sigamos empezando todos los días. Esa noche no le respondí con palabras, pero dejé que me tomara la mano. Mientras tanto, el mundo a mi alrededor seguía creciendo. Carmen y yo organizamos una feria de talentos para adultos mayores. Hubo poesía, canto, teatro, hasta una señora de 83 años que hizo stand-up. El evento fue un éxito y la biblioteca nos pidió repetirlo trimestralmente. Teresa propuso un club de bienestar para mujeres mayores. En menos de un mes, teníamos reuniones semanales donde compartíamos ejercicios simples, recetas saludables y confesiones entre risas y lágrimas. Mariana se encargó de diseñar afiches hermosos y Miguel nos prestó sus altavoces para las sesiones al aire libre. Un día, mientras revisaba mis documentos con Carmen, mi abogada y ya amiga cercana, ella sugirió crear un fondo comunitario, algo para ayudar a mujeres mayores que estuvieran solas o en situación de riesgo. La idea me sacudió, no por lo ambiciosa, sino por lo justa. Así nació Hogar Raíz. Comenzamos con lo básico: una red de casas seguras, acompañamiento emocional y espacios temporales para quienes necesitaban empezar de nuevo. Dolores donó tiempo, Carmen donó libros y Marcos ofreció su jardín para la primera reunión abierta al público. En pocos meses teníamos 5 hogares participantes, 3 mujeres reubicadas con éxito y decenas de voluntarias formando un tejido firme y cálido. Nuestra casa era el centro de operaciones, pero también el corazón. Allí seguían las tardes de película, las meriendas con pan recién horneado, las clases improvisadas de costura y hasta un rincón de juegos de mesa, donde Josefina, la abuela, que una vez fue invisible, ahora era anfitriona y líder. Una tarde, mientras el aroma del jazmín flotaba en el aire y Marcos podaba las rosas, mi celular vibró con un mensaje de Esteban. «Mamá, Diego quiere pasar el fin de semana contigo. Dice que te extraña y que nadie hace el puré de papas como tú». Sonreí como si una mano tibia me acariciara el pecho. Le respondí sin demora: «Claro que sí, dile que ya estoy pelando papas». Esa noche, sentada en el porche con una taza de té en la mano y la brisa fresca en la cara, sentí que algo en mí se había cerrado. No como una puerta que se tranca, sino como una herida que al fin se cierra. Había dejado de esperar amor donde no lo recibía. Había dejado de mendigar reconocimiento y ahora, rodeada de personas que me veían, que me valoraban por quien soy hoy y no por lo que representé alguna vez, comprendí que había ganado algo más que independencia. Había encontrado un hogar,
no entre paredes, sino en miradas, abrazos y actos cotidianos. El columpio se movía despacio, el sol se ocultaba tras los árboles y mi corazón, que tantos años calló, ahora cantaba en voz baja. No todos los días eran perfectos, pero todos eran míos. Y eso, entendí en silencio, era todo lo que alguna vez necesité. Si pudiera compartir una sola verdad, sería esta. Nunca es tarde para renacer, para construir la vida que merecemos, incluso después del dolor, la traición o la soledad. La verdadera fuerza está en elegirnos a nosotras mismas, en rodearnos de quienes nos valoran y en encontrar propósito en cada pequeño instante. No esperes a que otros te regalen felicidad o reconocimiento. Siembra tus propias raíces, abre tu corazón a nuevas historias y déjate florecer con todo lo que la vida aún tiene para darte. ¿Qué harías tú si decidieras hoy empezar de nuevo, sin miedo, con valentía y amor propio? ¿A quién abrirías la puerta de tu vida? Cuéntame en los comentarios, quiero saber cómo empiezas tu propio renacer.